Bienvenidos una vez más a Construye Sentido. Bueno, hoy vamos a profundizar en dos patrones que suelen estar en distinta medida fuertemente arraigados en la humanidad y que sin darnos cuenta moldean silenciosamente nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones y hasta nuestra forma de vincularnos, como son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo debido a la crítica prejuiciosa, por ejemplo. Entonces, son dos hábitos profundamente instalados en la mente subconsciente, en el inconsciente, y que se aprenden mucho antes de que podamos comprender qué está pasando siquiera, porque no surgen en la adultez, no son elecciones conscientes. Son huellas tempranas, huellas que se forman en la más tierna infancia por errores que los adultos cometen con o sin intención de dañar. Entonces, cuando la crítica no es constructiva, cuando existe el castigo físico, el amor con condiciones y exigencias por patrones inconscientes que también repiten los padres, eh, automáticamente los adultos adoptan los mismos hábitos que supieron recibir en su hogar también. Y puede haber sido también por parte de tutores que estaban a su cargo, con sus propios condicionamientos inconscientes. Y esos actos repetidos en un niño que apenas está empezando a hablar se transforman en patrones adquiridos que lo van a acompañar durante toda la vida si no los detecta, si no los revisa uno por uno y comienza a cuestionarlos, a ponerlos en duda, ¿sí? Entonces, el primer patrón más influyente es el miedo al fracaso. Es eso de decirnos no puedo, ese no puedo aprendido que es muy común de ver en los demás. Entonces, desde que un niño llega al mundo, ese impulso natural va a ser ir hacia la exploración. Los niños quieren tocar, probar, experimentar, descubrir qué hay más allá. Son valientes por naturaleza. No sienten el peligro, sienten curiosidad. Pero ahí es cuando aparece el adulto angustiado, cansado o estresado de tanto trabajar, quizá, que en su intento por protegerlo va a decir, no, no toques eso, no hagas aquello, no te subas allí. Y a veces, bueno, incluso aparece el castigo físico. Y ese castigo marca. Entonces, el niño aprende muy rápido que intentar algo nuevo puede traerle dolor, gritos, rechazo, vergüenza, humillación. Entonces, ¿qué hace? Empieza a asociar toda novedad con peligro. Entonces, el patrón se instala y se refuerza. Entonces, ese no puedo, dicho tantas veces, terminas en la adultez sorprendiéndote diciendo que no puedes, pensando que no puedes, ante cada desafío que se te presente en tu día a día. Pero eso no nació ahí, no se instaló en tu vida adulta, no es nada nuevo, fue aprendido, incluso heredado de generación en generación. Fue como sembrado, como una semilla, ¿sí? En tu plexo solar, cuando eras niño. Y como toda semilla emocional crece en silencio, entonces el miedo al fracaso termina condicionando
qué elegirás, qué oportunidades vas a tomar, qué trabajos aceptar, qué vínculos vas a tener y hasta qué sueños te permites desear, ¿sí? Entonces, así te vuelves totalmente predecible y manipulable. Es como una nube que te sigue a todos lados, como, es tal como ese clima emocional aprendido al nacer. Por eso es que deseo que te des cuenta que una determinada reacción automática no significa que sea verdadera, y mucho menos que sea real. Significa que es un hábito de pensamiento, de un patrón aprendido en tu historia de vida. Y esto lo cambia todo, cambia totalmente la perspectiva que tenías acerca de cómo funcionabas, qué emociones emergían en cada situación de la vida, ¿sí? Entonces, los hábitos se pueden desaprender, así como han sido aprendidos, se pueden desaprender, se pueden reemplazar, se pueden transformar, ¿ok? Bien. Y el segundo patrón es, como lo expresé anteriormente, miedo al rechazo, a no ser aceptado, aceptada, ni querido, ni querida, por el peso de un tipo de amor condicionado. Entonces, este es un patrón aún mucho más silencioso, porque viene disfrazado de amor, de ese famoso dicho, lo hago por tu bien. Entonces, muchos padres queriendo educar o simplemente controlar la situación, perciben su amor a que el niño haga exactamente lo que ellos quieran. Por ejemplo, cuando le dicen a su hijo, si te portas bien, mamá te va a querer más, si haces lo que te digo, papá estará orgulloso, ¿sí? Pero el niño en su psique aprende algo que es devastador, que para estar a salvo tengo que complacer. Se le genera un dilema y se le crea, se configura esta creencia. Para estar a salvo tengo que complacer, ¿sí? Y digo a salvo porque en la memoria de un mamífero, no formar parte de la manada es sinónimo de muerte ante las garras de un depredador. Entonces, es un programa biológico arcaico de supervivencia que activa todas las alarmas. Entonces se van a encender ante un peligro de supervivencia. Por eso, a partir de ahí nace otro patrón automático que es eh, la interpretación de que tengo que hacerlo, tengo que actuar como esperan los demás, tengo que, tengo que evitar que se enojen, tengo que agradar. Ese tengo que queda grabado en la musculatura del cuerpo, ¿sí? Atrapado en esa emoción de miedo que se siente en la nuca, en la espalda, en la columna. Es una tensión constante, un estado de alerta emocional y permanente. ¿Sí? Y cuando ese niño crece, se convierte en un adulto hipersensible a la opinión ajena. Un adulto que duda, que pide permiso, que necesita la aprobación de todos para tomar una decisión ínfima. Entonces son extremos que hay que revisar. Un adulto que vive midiendo si está siendo lo suficientemente correcto o bueno para no ser criticado ni rechazado por otros, es un exceso, ¿sí? Con esto me refiero al caso extremo de volverse un hábito compulsivo, ¿sí? De miedo al rechazo, que genera un estrés, una ansiedad, una autoexigencia y una vida permanentemente vivida para otros, para los demás, en detrimento de la vida propia. Entonces,
darnos cuenta que también es un hábito, una estructura aprendida. Y como toda estructura emocional aprendida también se puede transformar. Depende de ti. Entonces, ¿cómo estos dos patrones dirigen entonces tu vida sin que te des cuenta? Y bueno, cuando el miedo al fracaso está activo, ¿qué pasa? Tu cuerpo responde desde el plexo solar, que es esa zona de tu cuerpo que está detrás del estómago y del diafragma, y también se encuentra debajo de los pulmones. Es un conjunto de nervios, una especie de cierre interno. Se produce como una contracción muscular que se activa, te dice no, no te arriesgues, ¿sí? Y eso sucede automáticamente sin que te lo propongas. Porque cuando el miedo al rechazo se activa, la tensión recorre tu espalda, tu cuello, con ese mensaje latente de tipo cumplí, agradá, no decepciones, no estorbes también. Se puede dar de distintas formas, encenderse esas comandas. Por lo tanto, ambos patrones condicionan tu libertad interior. Ambos tipos de patrón te sacan de tu propio eje y ambos te conducen a vivir según mandatos ajenos, a obedecer. Pero cuando empiezas a ser consciente el origen, cuando empiezas a observarte con honestidad, sin juicio, sin culpar a nadie y sin victimizarte, vas a ver que algo comienza a aflojarse y el alivio no va a tardar en llegar, vas aflojándote poco a poco y la conciencia empieza a emerger, porque la conciencia es la clave de todo esto que te estoy compartiendo hoy aquí en esta emisión, porque la conciencia abre un espacio a donde antes no había, a donde antes solo había pura reacción automática, la mente en modo automático. Pero en ese espacio empieza a nacer tu libertad, empieza a abrir espacio ante lo nuevo. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos de la reacción automática a ir ganando soberanía interior? Y bueno, la clave está en no luchar contra esos patrones. No se trata de pelearte con tu miedo. No es exigirle a tu mente que cambie por la fuerza y la imposición, que termines automaltratándote para conseguirlo. No, la clave es darte cuenta simplemente, ponerte a registrar con la conciencia, a observar y a nombrar las cosas por su nombre, me guste o no. Para eso tengo que comprometerme con total honestidad en mi trabajo interno, con mi trabajo personal, para que cuando ese no puedo aparezca, lo mire de frente, me atreva a mirarlo de frente, a mis miedos, a mis frustraciones. Los observas como el hábito que representa, no como la verdad que dicta quién sos o qué o quién tienes que ser o quién serás en el mañana, condicionando tu existencia. ¿Ok? Entonces, cuando aparezca también el tengo que y te empuja a pensar y a comportarte de distintas maneras, lo puedas reconocer que viene de un pasado que ya no existe y lo coloques en su lugar, en tu momento presente y actual. Y ahí, en el instante presente, es cuando tienes algo que no tenías cuando ese patrón se instaló, que era tu conciencia adulta y la oportunidad de cambiarlo mediante tu voluntad, esa que no tenía ese niño o esa niña que fuiste. Bien, entonces, la conciencia es
la que te va a generar el espacio donde se desarman los automatismos. La conciencia es quien decide qué se queda y qué se va. La pura conciencia de la cual estás hecho. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Es una conciencia eterna. Es tu verdadera soberanía interna cuando la activas y la ejerces. Y desde ahí, desde esa posición, puedes empezar a elegir de nuevo. Bien, si este episodio te dejó pensando, reflexionando, si sientes que algo de esto te resuena, bueno, te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a compartirlo y a ponerme un me gusta. Y, por lo tanto, recordá siempre esto, que tu historia no te define. Está para ser reformulada y redefinida por tu conciencia particular, acorde al espacio-tiempo que transitas hoy. Así que bueno, espero que te haya gustado y abrazo infinito. Hasta la próxima.